Sí, recuerdo mi primer día porque no tenía todavía el departamento donde íbamos a vivir accesible. Llegué un 26, nunca se me olvida, el 26 de agosto, un 26 de agosto. Y creo que el departamento, pues como suele ser con las rentas, estaba disponible un 1 de septiembre. Y pues tuve que quedarme en un hotel, ¿no? Y recuerdo bien que llegué pues con las maletas y con una batería, según yo, portátil que había comprado ya en Boston, pero pues que según yo iba a ser más fácil mover. Pero mi cuarto estaba en el quinto o algo así piso de estos edificios viejos que hay en la costa oeste muy comunes, sin elevador. Y me acuerdo haber tenido que subir todas mis cosas sin que nadie me ayudara, ¿no? Y esas son las cositas que vas notando como que, wow, si esto fuera en México, de repente alguien te hubiera echado la mano y no sé, y aquí como que pues ya estás tú solo, ¿no? Y ese es el shock y de repente decir, wow, ya estoy acá, ya, ahora sí lo hice, ¿no? Pero también esa soledad y me acuerdo que unos amigos me fueron a despedir al aeropuerto en México, ¿no? Y de repente ya estás ahí y Sandra no había llegado, mi esposa, mi ahora esposa, y sí fue pues esa soledad, ¿no? Igual yo no tuve una experiencia así tan brutal de tenerme que cruzar una frontera a pie, ni mucho menos llegué en avión, pero pues digo, la experiencia de estar lejos del hogar es fuerte, ¿no? Y esa se te queda para siempre, ¿no? Caray, pues siento que me siento muy orgulloso de haber mantenido mi cultura, ¿no? O sea, mi lazo con México. Eh, quiero pensar que tiene mucho que ver haberme casado con una mexicana, ¿no? Porque no he perdido el idioma, hasta donde yo sé, no he perdido mi acento. De repente se te olvida una palabrita, ya son casi 30 años, ¿no? De estar acá. En el 92 llegamos. Pero sí, me siento muy orgulloso de nunca haber perdido esa, pues vamos a llamarlo así, un poquito el corazón de ser de México, porque creo que nos da una perspectiva muy especial, un cierto sentido del humor, una cierta manera de ver la vida, que no todo el mundo tiene y que nos conecta como mexicanos, no importa en dónde nos veamos o en dónde conectemos, ¿no? Entonces eso, siento que hay gente que ya sea de México o de otros países llega a Estados Unidos y pues por quererse integrar y es perfectamente entendible, de repente pierden quizá un poquito de esa esencia, ¿no? Y yo siento que, pues sin hacer un gran esfuerzo, simplemente para mí es tan fuerte e importante que no la he perdido y me siento afortunado de tenerla todavía, ¿no? Esto, pues justamente esas cosas que mencionaba para mí son muy valiosas. Ahora tenemos un gobierno acá muy antiinmigrante, muy agresivo. Hasta ahorita, quiero pensar que con algunas excepciones, pero como ciudadano, digamos, persona normal, uno puede expresar su desacuerdo, puede expresar su punto de vista contrario a ese tipo de políticas, digamos, o retórica, ¿no? Sin repercusiones, ¿no? Y esa libertad de expresión siento que es quizá lo que más vale en un país democrático. Digo, en México existe y en otros países existe, pero aquí como que es una base tan importante de lo que se dice ser la base en lo que está construido el país, que es muy importante. Y también esa misma libertad de expresión te lleva a tener una cierta libertad de tú expresarte profesional, artísticamente o como quieras, religiosamente, como tú decidas, de nuevo, sin repercusiones tanto de la sociedad como del gobierno, ¿no? Entonces eso para mí es algo muy Te importante sientes que libre. sí, sí, definitivamente, pero sí, de repente hay tendencias preocupantes cuando viene esta retórica, especialmente de gente tan poderosa, que la gente que los escucha y les cree, empiezan a tratar diferente a los migrantes o a la gente diferente, entre comillas, ¿no? Entonces eso es preocupante y es algo que tenemos que contrarrestar. Creo que siempre, y esto es me parece excelente manera, cuenta tu historia, quién eres, ¿no? Y somos tan diversos como en Estados Unidos. Una cosa que siento que es muy malentendida o ignorada acá, la diversidad cultural, racial, étnica,
religiosa que hay en México es tan diversa como la que hay aquí y mucha gente no lo sabe. Mira, es curioso, yo tengo una madre norteamericana, crecí con algo de la cultura de Estados Unidos, visitaba yo el país seguido, hablé inglés desde chico, etcétera, y yo decía, bueno, pues teniendo eso voy a llegar y va a ser facilísimo todo, y no, no, o sea, realmente me di cuenta. Y bueno, siendo güero y todo, dije, igual y la vida va a ser más fácil. En ese sentido, quizás sí, porque la gente es muy de superficie, ¿no? De cómo te ve. Pero una vez que empiezas a hablar y dices de dónde eres y oyen un poquito de acento al hablar inglés y eso, empiezas a ver esa como que confusión y resistencia, en algunos casos hasta maltrato. Y lo duro creo que fue llegar y decir, no soy de acá, realmente no soy de acá y tengo que buscar una manera de funcionar en esta nueva cultura, pero no perder mi esencia de lo que hablaba hace un poco, ¿no? O sea, quizá es eso, ¿no? ¿Quién soy ahora? Porque si de repente te entra un poco esa crisis de identidad, ¿no? Pues mira, como cualquier padre, ¿no? Ahorita me enfoco mucho en pensar en mis hijos, me preocupa la etapa que estamos viviendo, esta etapa con tanta retórica negativa. Nunca, desde que nació nuestro hijo, que ahora tiene 14 años y ahora tenemos una nena de 6, pero nunca desde que él nació hasta que empezó este gobierno nuevo, había yo tenido ni siquiera la más mínima preocupación de qué tal si alguien sabe, porque pues él es un niño pues blanquito, pelirrojo y eso, pero qué tal si alguien se entera que es de origen mexicano, incluso tiene su pasaporte y todo, ese pasado. ¿Qué pasa si alguien que tiene odio hacia la gente mexicana se entera que él es mexicano? ¿Qué le va a pasar? Me sorprendí a mí mismo de pensar algo así, me sentí un poco como si ha de haber sentido la gente judía, quizá yo tengo pasado judío del lado de mi papá, en Europa, ¿no? En los 30 dije, no puede ser, o sea, y le dije, oye, algo que nunca pensé decirle, si llega a salir el tema, mejor no menciones. Le dije, mejor no lo menciones ahorita que tienes. En serio, dije, sí, sí, porque nunca sabes, hay mucha gente por ahí, quizá loca o... Y eso me dio mucha tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué quiero del futuro? Es no tener que pensar así. Que esto pase como una etapa muy mala y que no nunca regrese algo así, ¿no? Porque tenerle que decir a tu hijo que tenga cuidado con decir de dónde es o sus papás y eso, se me hizo muy triste. Y bueno, hubo una masacre horrible en El Paso, fue, que al parecer la persona fue a buscar gente mexicana, ¿no? Entonces, de nuevo, eso me parece la peor pesadilla, ¿no? Entonces el futuro quisiera yo que no tuviera eso.